¿Nunca te preguntaste cómo hacen empresas como Google o Facebook para escalar aplicaciones enormes a miles y millones de usuarios? Quédate a averiguarlo. La respuesta a esta cuestión es meramente una cuestión de arquitectura. Pero, ¿qué es la arquitectura? Bueno, hay muchas definiciones de arquitectura. Estamos hablando específicamente de arquitectura de software, claro. Y la realidad es que hay bastante discusión casi filosófica de qué es la arquitectura de software. No me voy a meter en ese debate. Yo armé más o menos una definición entre otras definiciones que encontré por internet. Y es la que voy a decir ahora. De todos modos, no pienso perder mucho tiempo más con esto. Una arquitectura de software es un marco definido y claro, el cual consiste en un grupo de abstracciones y patrones, los cuales estarán interactuando con el código fuente. Es muy abstracta esta definición. También vale aclarar que la arquitectura está estrechamente ligada a lo que se conoce como atributos de la calidad del software. Es un tema para otro video, pero básicamente acá vamos a ver un arquetipo o un patrón de arquitectura que se llama microservicios, el cual toca principalmente tres de estos atributos de calidad, los cuales son mantenibilidad, escalabilidad y flexibilidad. Tenemos los patrones de arquitectura, que vale aclarar, no son la arquitectura en sí mismo y suele a veces mezclarse. Uno suele decir a veces arquitectura monolítica o arquitectura de microservicios. En realidad microservicios y monolítico son patrones de arquitectura y no arquitecturas per se, pero bueno, en la jerga, digamos, de la industria del software se le suele decir así y se entiende que se está hablando de un patrón y no de una arquitectura en sí misma. Referente a lo que son los patrones de arquitectura, un patrón de arquitectura es ni más ni menos que una solución probada a uno de los problemas que uno tiene planteado. Es decir, la tarea más que nada del arquitecto de software o de quien sea que define una arquitectura es machear el problema que tiene la organización o quien necesite ese software con las soluciones que provee cada tipo de patrón de arquitectura. En este video se van a tocar principalmente dos patrones de arquitecturas, cuáles son los más habitualmente vistos, por así decirlo, en la industria, que son arquitectura monolítica, es un patrón de arquitectura, pero se le suele decir arquitectura monolítica, y la arquitectura de microservicios. Vamos a ver de qué se trata cada uno y cuáles son las ventajas y desventajas. Arranquemos con la arquitectura monolítica. La arquitectura monolítica es una sola pieza de código, por así decirlo, es decir, todo el código está en un único lenguaje de programación y hay un solo, por así decirlo, conjunto de carpetas en los cuales se encuentra la aplicación. Entonces toda la aplicación residirá en un único servicio, el cual tendrá recargada ahí toda su lógica. ¿Qué problemas trae esto? Bueno, varios de los que son justamente los beneficios de los microservicios. Pero bueno, ¿qué beneficios trae esto? Es muy fácil de desarrollar y se puede salir muy rápido a producción. Y a veces, como ya se mencionó antes, también depende mucho de qué atributos de calidad del software se quieren perseguir. Porque si el momento de salida a producción es fundamental y una arquitectura monolítica, a lo mejor para un proyecto que se espera que no escale tan rápido, es lo ideal. Por eso se suele sugerir que la arquitectura monolítica sea implementada para ideas de negocio, productos que quieren probarse en el mercado y ver cómo repercuten, pruebas de concepto o mismo aplicaciones que uno ya sabe que no van a escalar nunca. Por ejemplo, si en un consultorio de solamente dos médicos quieren una aplicación para organizar los turnos de la semana, y sería muy raro que haya millones de personas queriendo reservar un turno cuando solamente hay dos médicos. Generalmente esas cosas no suceden. En ese caso no tiene ningún sentido plantearse hacer microservicios, porque aparte la funcionalidad es muy básica, ni siquiera habría muchos microservicios para desarrollar porque la funcionalidad también es muy poca. Entonces eso nos lleva a cuándo usaríamos un microservicio y qué son. Bueno, los microservicios son otro patrón de arquitectura
muy interesante. Arquitectura de microservicios, cada microservicio va a tener una responsabilidad específica. Por ejemplo, si estamos programando una tarjeta prepaga, por ejemplo, que uno pueda obtener sacándose una foto con el DNI y demás, bueno, por ejemplo, un microservicio podría ser crear el usuario en la base de datos y demás, con todo lo que eso implica, y por otro lado, por ejemplo, hacer la validación de identidad de dicho usuario. Entonces, la validación de identidad que consume servicios externos y demás con entidades gubernamentales que tienen que hacer dicha autenticación va por un lado, y por el otro lado va el guardado de la información, del nombre, el apellido, todas las características que tendrá ese usuario en particular y demás. Esa es la clave, que uno tiene separadas las responsabilidades en dos microservicios. Y esto trae muchos beneficios. ¿Cuáles beneficios trae? Primero, se puede trabajar con múltiples lenguajes de programación y también con múltiples versiones. Y esto permite cosas muy flexibles, que es un atributo de calidad del software. Que sea muy flexible significa que, por ejemplo, yo podría tener un código viejo, vamos a poner el ejemplo de Python, yo podría tener una aplicación de Python hecha en Python 2.7, que es una versión vieja de Python, y, por ejemplo, las nuevas funcionalidades ir sacándolas para la versión 3.8, que al día de la fecha es de las últimas versiones de Python. Entonces de esa forma puede coexistir un core viejo, que a lo mejor está programado en una versión vieja de Python, con una versión nueva que son los nuevos servicios que se fueron desarrollando para dicha aplicación. Esto permite que la aplicación sea mucho más mantenible. Uno de los problemas más grandes del monolito es que, por ejemplo, si se programa con un lenguaje de programación que queda obsoleto pasados ciertos años, la aplicación hay que programarla completamente de cero si se elige hacerlo con otro lenguaje. En cambio, en este caso de microservicios, uno podría mantener un core de lógica de negocio o cosas que ya funcionan, y las nuevas funcionalidades ir agregándolas mediante microservicios en otros lenguajes o versiones más nuevas del lenguaje que ya se tiene y demás. Otro beneficio también de poder trabajar con múltiples lenguajes es que cada lenguaje tiene los aspectos en los cuales se encuentra más fuerte. Por ejemplo, si yo estuviese haciendo una aplicación en PHP, por ejemplo, un sistema web, si el negocio requiere alguna tarea, por ejemplo, que implique inteligencia artificial, si bien hay algunas cosas hechas para usar PHP con inteligencia artificial, la realidad es que la mayor cantidad de cosas y demás que uno puede encontrar de inteligencia artificial está en otros lenguajes. Por citar uno, pero hay varios, por ejemplo en Python. Entonces, no tendría sentido a lo mejor, por ejemplo, si tengo en mi equipo 10 programadores senior en PHP, plantear hacer toda la aplicación en Python porque el negocio tiene una necesidad en Python. Entonces tendría mucho más sentido hacer toda la aplicación en PHP y hacer un microservicio de Python el cual maneje esa parte específica de inteligencia artificial, y el resto se mantiene agnóstico de que hay Python en el medio de la aplicación porque se comunican mediante interfaces de REST. Otro gran beneficio que ofrece microservicios es la escalabilidad, y no solamente escalabilidad visto desde el punto de vista de cómo funciona la aplicación, sino que también visto desde el punto de vista de equipos. ¿A qué me refiero con estas dos cosas? Bueno, escalabilidad a nivel de aplicación me refiero a que, por ejemplo, pónganse a pensar la aplicación de Google, ¿no? O sea, uno entra a la página de Google, tiene el cuadro de búsqueda, el logo de Google, y, por ejemplo, no sé si han visto, abajo hay un About para ver más información de la página y demás. La realidad es que la vasta mayoría de la gente que ingresa a google.com lo hace para utilizar la funcionalidad de búsqueda. En cambio, el About es muy poca gente quien accede a ese servicio. Entonces, si esa aplicación está diseñada en microservicios, uno podría poner una instancia o pocas instancias del About, porque es algo que se consume muy poco, y muchísimas instancias de lo que es la búsqueda, que es lo que más se consume. Entonces uno no tiene que escalar toda la aplicación, es decir, uno no tiene que poner instancias de toda la aplicación completa, repetida,
como si tendríamos que hacer en el monolito, sino que directamente uno hace múltiples instancias de las funcionalidades más demandadas. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en un monolito uno tendría que subir una instancia de la aplicación completa, inclusive el about, que nadie lo está usando o muy poca gente lo está usando. Y no tiene ningún sentido, es muy poco eficiente, gasta más procesamiento, se paga más de servicios cloud en caso de que esté hosteado en cloud, no tiene ningún sentido. Entonces, otro motivo más por el cual es más eficiente tomar microservicios. La escalabilidad a nivel de equipo significa que a lo mejor un equipo puede trabajar exclusivamente en un microservicio, en un lenguaje en específico, y otro equipo podría trabajar en otro microservicio con otro lenguaje. Y no habría ningún problema. En lo único que se tendrían que poner de acuerdo es en cómo van a diseñar la interfaz, es decir, cómo van a comunicarse dichos microservicios, pero una vez establecido eso, pueden trabajar perfectamente cada uno por su cuenta, y eso es muy valioso, porque uno puede trabajar en una parte de la aplicación a lo mejor desconociendo el resto de la aplicación, y eso es muy positivo, sobre todo, por ejemplo, si uno agrega programadores nuevos al proyecto. Si uno agrega a alguien nuevo a un proyecto en un monolito, tiene que hacer un recorrido por todo el monolito para empezar a agregar funcionalidad y todo, porque tiene que conocer la aplicación. En cambio, si agregamos un programador nuevo a un microservicio que es nuevo, lo único que tiene que saber es cómo se están comunicando los microservicios a día de hoy, cuáles son las interfaces que puede llegar a necesitar y cuáles va a exponer, y ya está. El resto puede empezar a trabajar sin, teóricamente, siquiera conocer el resto de la aplicación. Y eso es muy positivo y aporta mucha escalabilidad desde el punto de vista de que podemos tener muchos programadores trabajando en la misma aplicación sin tener tantos conflictos de que estén tocando las mismas cosas y que ni siquiera deban compartir el mismo lenguaje de programación. Y por último, igualmente hay más beneficios, pero estoy mencionando los que para mí son más importantes, también una cuestión de segregación de responsabilidad, es decir, cada microservicio tiene una responsabilidad específica. Por lo tanto, si por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, si está fallando la validación de identidad, yo no tengo que chequear el resto de microservicios, porque si lo que falla es la validación de identidad, yo tengo que chequear el microservicio de validación de identidad. Entonces yo ya no tengo que analizar todo el código para ver dónde está el error. Yo solamente tengo que analizar la parte del código que pertenece a ese microservicio. Y eso es mucho menos que toda la aplicación. Y eso es un gran beneficio cuando uno tiene que arreglar un problema o encontrar dónde está fallando la aplicación, porque uno revisa mucho menos. En una aplicación chica quizás ese beneficio no se ve tanto porque recorrerla toda no es tan costoso, pero en una aplicación del tamaño de Facebook, créanme que revisar toda la aplicación para encontrar un error puede ser una tarea interminable. Es por eso que los microservicios sirven muy bien para proyectos de gran escala. En conclusión, más allá de que los microservicios tienen muchas ventajas, la realidad es que también tienen desventajas. Por citar una al pasar, para hacer proyectos chicos es mucho más lento hacer una aplicación de microservicios que hacerla en un monolito. Entonces son cosas a tener en cuenta. No hay lo que se conoce como silver bullets en arquitectura, que es una solución universalmente mejor para todos los problemas, sino que, como dije al principio, el objetivo de aprender cosas de arquitectura es identificar el problema que se tiene y poder identificar cuál es la arquitectura que soluciona de mejor forma dicho problema. Y más allá de que se mencionaron dos patrones de arquitectura, la realidad es que hay muchos otros más, los cuales ya iremos viendo. También hay dentro de los patrones otros patrones, son temas extremadamente extensos para hablar, pero bueno, espero que les haya gustado y si les interesa háganmelo saber en los comentarios. Yo voy a seguir subiendo videos de esta temática y si hay algo de lo que les interesaría que me ponga a hablar, díganmelo también. Y bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.